Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenides a 20 minutos por el aborto. Soy Belén Bermeo Zapater de la campaña Aborto Libre Ecuador. Este es el primer diálogo que hemos preparado junto a la revista feminista digital La Periódica. ¿Y por qué lo hacemos? Porque hace más de un mes el presidente de la República, Lenín Moreno, vetó totalmente el Código de la Salud. Con este veto total, el proyecto no puede ser tratado nuevamente en la Asamblea Nacional en un año. A lo largo de su discusión, pero especialmente cuando fue aprobado por el Parlamento, las falacias de grupos antiderechos, instituciones y personajes públicos conservadores llenaron las redes sociales y también los medios de comunicación. El veto fue celebrado por este sector y nuevamente las mentiras se multiplicaron. Ante esta situación, creamos este espacio para hablar de nuestros derechos sexuales, de nuestros derechos reproductivos y de la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar el derecho que tenemos las mujeres, niñas y personas LGBTI a tener un servicio de salud integral. Y claro, también lo creamos para hablar de la lucha feminista por nuestro derecho a decidir. Antes de empezar, quiero explicarles cuáles son las reglas para que lo tengan presente. Este es un espacio seguro donde no se admitirán insultos, mensajes degradantes, violentos, machistas y antiderechos. Es un espacio para compartir saberes y derrumbar estigmas y mitos que existen sobre el aborto. Si incumples estas reglas, gestionaremos tu salida. ¿Y qué les parece si hacemos bulla en las redes sociales? Acompañen sus publicaciones o comentarios con los hashtags 20 minutos por el aborto, decidir es mi derecho. Esas son las dos etiquetas que vamos a utilizar y recuerden, por supuesto, etiquetar Aborto Libre Ecuador y también a las cuentas de La Periódica. Y tenemos un kit abortero para ti. Este kit tiene la pañuela de la campaña Aborto Libre Ecuador, un pin también de la campaña, en total van a ser 3 pines, una taza de La Periódica con ilustración de la Pepa Ilustradora y una pastilla anticonceptiva de emergencia. Queremos iniciar con un producto realizado por Betania Velarde, quien es realizadora audiovisual, también es famosa en Instagram y abortera. Vamos a ver el siguiente producto. Lleve los condones, lleve para tirar el delicioso, el sucio, el sabrososo. Y esa es la diferencia entre vulva y vagina. Ahora veremos cómo darnos cuenta de que nos están acosando. Reasignación de sexo recién nacido. ¡Gustavito! ¡Gustavito, ven a leer esta noticia! Nos quieren cambiar el sexo a todos, a todas y a todes. Yo no quiero cambiar mi sexo, Gustavito. Me gusta mi chuchita. Quiero informarles que su bebé nació con genitales de ambos sexos. ¿Ah? O sea, nació con ovarios y con testículos al mismo tiempo. ¿Ah? ¡Qué intersex! Pero no lo vamos a operar, no le vamos a dar hormonas, vamos a respetar su cuerpo como debería ser. ¿Qué dice, ve? Lleve su aborto, llévelo. Aborte 3 veces, el cuarto le sale gratis. Aborte hoy mismo. Venga, lleve su aborto. Corte, córtame esa pendeja de video. ¿Qué es este guión de mierda? No somos tan brutos para pensar que es así, ¿verdad? Que todas las mujeres vamos a salir corriendo en manada a abortar. No, pues, para que no las criminalicen y no muera, pues. Ahí teníamos el producto que fue cedido, que trabajó Betania Velarde. Y ahora vamos a hablar de nuestra invitada. Ana Vera es abogada feminista, es directora del Centro de Atención y Protección de los Derechos Humanos Surcuna, que se dedica a la asesoría, defensa y acompañamiento legal a mujeres víctimas de violencia, feminicidio y criminalización por aborto y complicaciones obstétricas. Junto a Surcuna vamos a analizar el primer tema de este diálogo 20 minutos por el aborto. Vamos a analizar el COS, vamos a hablar sobre la despenalización del aborto y algunas cositas más. Bienvenida, Ana, a este diálogo que hemos preparado Aborto Libre Ecuador y La Periódica. Hola Belén, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Ana, por aceptarla. La primera pregunta que teníamos para ti era justamente ¿qué fue lo que se dijo? ¿Qué información falsa circuló después de que el Ejecutivo decidiera el veto total al proyecto de Código de la Salud? Bueno, Belén, yo creo que hubieron varias informaciones falsas que circularon cuando salió el veto al Código Orgánico de la Salud. La primera es que efectivamente, y además en el proceso de debate, si quieres, frente al veto, ¿no?
La primera es que, primero, en el Código de Salud se puede despenalizar el aborto, lo cual es absolutamente falso, porque el código que establece cuáles son delitos y cuáles no es el Código Integral Penal. Y la única manera de despenalizar el aborto es quitar del Código Integral Penal el artículo 149, que es el que establece las sanciones penales cuando una mujer se realiza un aborto, ¿no? Otra de las falacias que fue muy grave es que en nuestro país se estableció como que no fuera una obligación de los profesionales de salud atender las complicaciones obstétricas, incluidos los abortos diferidos, recurrentes, en curso, incompletos, de forma inmediata, con dignidad y respetando el secreto profesional. Se planteó como que este fuera un cambio, si quieres, absolutamente relevante cuando la ley actual ya establece estas condiciones de atención para el aborto, ¿no? En curso, diferido, recurrente, ¿no? Y además establece efectivamente que hay dos causales donde el aborto es legal y donde se pueden realizar abortos dentro del sistema de salud, tanto público como privado, que es cuando la vida o salud de una mujer corre peligro no evitable por otros medios y cuando el embarazo ha sido consecuencia de una violación a una mujer con discapacidad mental, ¿no? Entonces hubo como una serie de tergiversación de lo que el código contenía y su comparación con el código actual, cuando en realidad todas las reformas, si bien tenían un lenguaje mucho más progresista y mucho más claro, se encuentran actualmente contenidas en la Ley Orgánica de Salud y en otros códigos que hablan sobre salud, como la Ley de Amparo y Protección al Paciente, como la Ley de Maternidad Gratuita, que son códigos que siguen en vigencia y que tienen la obligatoriedad de implementarse de manera adecuada. En ese sentido, lo que hay que recordar es, uno, que las mujeres tienen derecho a la atención de todo tipo de complicación obstétrica, incluidos los abortos en curso, diferidos, recurrentes, de forma digna, y que los profesionales de salud tienen la obligación de guardar el secreto profesional y la confidencialidad en esta atención, siendo incluso un delito denunciarlas, ¿no? Justamente eso iba a la siguiente pregunta, Ana. ¿Cuáles siguen siendo los derechos garantizados a las mujeres y personas con capacidad de abortar? ¿Y qué es lo que deberían saber quienes viven una emergencia obstétrica para referirnos exclusivamente a ese tema? Bueno, los derechos son primero el derecho a la atención digna en salud, como yo te decía, guardando la confidencialidad. Todo lo que uno dice en el ámbito de salud es confidencial y eso tiene que guardarse de esa forma, ¿no? El derecho a recibir atención, asesoría sobre anticoncepción, sobre los derechos reproductivos, sobre los derechos sexuales, también es un derecho fundamental, ¿no? El derecho a la información y al consentimiento informado, es decir, a ser ellas quienes determinen qué procedimiento en salud es el que eligen en cada una de las circunstancias concretas. Todos esos derechos están garantizados ya y se mantienen en la actualidad. Igual, por ejemplo, el derecho de población adolescente, de población adulta mayor, de población privada de la libertad, de recibir información sobre salud sexual y reproductiva, asesoría, acceder a métodos anticonceptivos, incluidas, por ejemplo, la anticoncepción oral de emergencia. Todos esos derechos son derechos que ya están vigentes y que tienen que mantenerse y protegerse, ¿no? La atención, justo lo que decías, en emergencias obstétricas es obligatoria, es considerada atención de emergencia, tiene que hacerse con condiciones de dignidad, sin violencia obstétrica y precautelando el secreto profesional. Es decir, lo que yo te decía, denunciar a una mujer que llega con una emergencia obstétrica sería un delito para el profesional de salud que lo hace, ¿no? ¿Y cuáles son los efectos, Ana, de estas falacias, de estas mentiras, de estas falsedades que circulan tanto por redes sociales, pero que también llegan a los medios de comunicación? Bueno, yo creo que las principales falacias es que lo que se hace es que se genera, si quieres, una incertidumbre dentro del sistema de salud sobre cuáles son sus obligaciones y cuáles no. Por ejemplo, el día que se vetó el Código Orgánico de Salud, yo recibí un montón de llamadas de profesionales de la salud, porque yo soy una abogada especializada también en temas de salud, a preguntarme cómo debían actuar ante las emergencias obstétricas, si tenían que atenderlas o no, por ejemplo. Y esto tiene que ver justamente con la tergiversación de la información, que hacen creer que efectivamente estas no son obligaciones reales, cuando en realidad es una obligación fundamental del sistema integral de salud atender a estas mujeres, ¿no? Y lo que pasa es que se niega la atención, se genera condiciones de discriminación, incluso de violencia obstétrica para las mujeres, para las niñas y para las personas en capacidad de gestar que están en estas situaciones, ¿no? Por eso es súper importante que los profesionales y las profesionales de salud se informen de forma adecuada, no solamente por lo que miran en redes sociales, sino con personas expertas que puedan asesorarles en cómo se tiene que interpretar el código vigente. Y además que tengan claros que sus obligaciones fundamentales son respetar los derechos humanos y entre ellos la atención con confidencialidad y con dignidad de todas las personas, ¿no? En cualquier tipo de complicación, incluida los abortos, ¿no?
A veces el tema de la violencia obstétrica pasa tan calladito, es un tema que se lo habla tan bajito que parece que no existiera. Pero en Ecuador existe la violencia obstétrica y ¿qué caracteriza esta violencia obstétrica que viven mujeres aquí en Ecuador? Bueno, en Ecuador, nuestra ley orgánica para la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres establece como uno de los tipos de violencia la violencia obstétrica. Y además la Corte Constitucional en una sentencia ya habla tanto de violencia obstétrica como de violencia gínico-obstétrica. La idea es que efectivamente la violencia obstétrica es toda la violencia que se encuentra, si quieres, relacionada con los procesos reproductivos de las mujeres, desde decirles cosas súper groseras como abra las piernas, como por qué está gritando cuando estaba teniendo sexo, esto no pasaba, y cosas súper violentas, hasta, por ejemplo, apurarlas, las cesáreas innecesarias, todo el tipo de procedimientos invasivos, son formas de violencia obstétrica, ¿no? Y la violencia ginecobstétrica es toda la violencia que tiene que ver con la atención a las mujeres en su salud sexual, no en su salud reproductiva. Por ejemplo, negar atención y asesoría sobre métodos anticonceptivos, negar información y asesoría sobre temas para vivir una sexualidad placentera, todo eso se considera como una forma de violencia ginecobstétrica, en cambio, ¿no? Y este tipo de violencias en el Ecuador existen y pueden ser sancionadas y rechazadas a pesar de que no se encuentran tipificadas en el Código Penal. Sin embargo, pueden haber otros mecanismos administrativos y de otro tipo. Pero lo más importante es que tomemos conciencia de las mismas para que vayamos generando una cultura donde podamos vivir libres de violencia, ¿no? Y donde efectivamente podamos desnaturalizar prácticas históricas que tenemos que pueden considerarse violencia, porque un problema con la violencia es que está súper naturalizada y lo vemos como normal, como común, como que no pasa nada, cuando en realidad todas esas prácticas tienen que modificarse para que podamos tener una sociedad donde efectivamente podamos vivir libres de violencia, ¿no? Bueno, Ana, como tú y todas las personas que siguen esta transmisión saben, tenemos apenas 20 minutos para hablar sobre aborto, que puede parecer muy corto, pero era justamente la propuesta que hemos preparado. Así que pasemos al tema de la despenalización del aborto. Para la campaña Aborto Libre Ecuador, el camino se ve aún largo. Desde tus inicios como militante feminista hasta hoy, ¿qué es lo que ha cambiado en este tema? Bueno, Belén, yo creo que ha cambiado un montón la forma en el tratamiento del tema, ¿no? Cuando yo empecé a militar hace aproximadamente 15 años en temas de aborto, tú tenías una sociedad que ni siquiera quería abordar el tema. Actualmente, ni siquiera dentro de los movimientos de mujeres y feministas existía un acuerdo sobre el tema de aborto. El tratamiento periodístico, por ejemplo, del tema era absolutamente revictimizante, estigmatizante, ¿no? Yo creo que hemos avanzado un montón. Actualmente tenemos un montón de mujeres jóvenes feministas que estamos organizadas y que luchamos por la despenalización total del aborto. Lo nombramos fuertemente, hablamos de nuestro derecho a decidir, de nuestro derecho a la autonomía, de salud pública, de justicia social, y cada vez hay mayor movilización social alrededor del tema. En los movimientos feministas ya existen acuerdos claros sobre el tema de aborto, en específico y en especial sobre el tema de aborto por violación, pero cada vez es menos debatible como un derecho humano fundamental de las mujeres el derecho a interrumpir su embarazo de forma voluntaria, ¿no? Y vemos además que Latinoamérica tiene una marea verde gigante, lo que no pasaba en esas épocas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la cobertura periodística tú ves un enfoque mucho más respetuoso de los derechos humanos, con un enfoque de género, que intenta justamente, si quieres, dar una visión del tema como lo que realmente es, un problema de salud pública, de justicia social, que debe abordarse desde estas múltiples aristas, ¿no? Y no solamente desde opiniones personales. Entonces, creo que ha habido un cambio sumamente sustantivo, que tiene que ver con toda la movilización de las mujeres y con una lucha histórica sostenida durante muchísimos años por parte del movimiento de mujeres y feministas para posicionar el aborto como un derecho humano de las mujeres. Movimientos que además trabajan en la despenalización social del aborto y justamente para hacer una especie de medición de qué es lo que piensa la ciudadanía sobre este tema, el equipo periodístico de La Periódica realizó la siguiente encuesta a ciudadanos de la ciudad de Quito, a ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Quito. Vamos a escuchar qué es lo que ellos piensan y ellas piensan sobre el aborto. Del aborto aquí en el Ecuador hay bastante de todas las edades. He escuchado que no es legal, que muchas mujeres están como luchando para que sea a favor. Y lamentablemente pues el porcentaje que hay aquí en el país es porque
alto porcentaje de machismo. Yo, en lo personal, sí lo apoyo, porque creo que nosotros somos dueños de nuestro cuerpo y decidimos en él. Bueno, hay dos tendencias que tratan de defender, los unos del aborto, los otros en contra del aborto. Yo creo que es, o sea, digamos, como un delito, creo. Se lo define como un derecho incluso de poder elegir para las mujeres, y también me he dado cuenta que es muy controversial en la sociedad, especialmente aquí en el Ecuador. Y quiero finalizar, Ana, con un tema que va a ocurrir, con algo que va a ocurrir mañana. Este martes 10 de noviembre, Surcuna y otras organizaciones, movimientos feministas que respaldan, presentarán una acción de inconstitucionalidad contra el inciso 2 del artículo 150 del COIP, para que se garantice el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo producto de violencia sexual. A veces creemos que solamente la Asamblea Nacional es la que tiene la potestad de pronunciarse a través de las modificaciones de las leyes, en este caso del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que va a suceder y por qué la Corte Constitucional? Bueno, Belén, el día de mañana nosotras vamos a presentar conjuntamente con otras organizaciones del movimiento feminista y organizaciones de derechos humanos una acción de inconstitucionalidad de la frase de una mujer que padezca discapacidad mental en el inciso 2 del Código Integral Penal. ¿Qué es lo que queremos? Que se despenalice el aborto en casos de violación e incesto para todas las mujeres, ¿no? Esta acción se enfoca justamente en fortalecer otras acciones que ha puesto otras organizaciones del movimiento feminista y en pedirle a la Corte que conozca de manera inmediata este tema, porque este es un tema que pone en riesgo a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes sobrevivientes de violencia sexual, y por lo tanto es un tema que debe conocerse de forma prioritaria y urgente, ¿no? Y eso es justamente lo que estamos planteando en esta acción de inconstitucionalidad. Vamos a la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional es el máximo órgano, si quieres, en materia de derecho, que tiene que interpretar la Constitución y si las normas que existen son compatibles con la misma. Nuestra tesis es que esta norma no es compatible, porque atenta contra los derechos a la integridad, a la libertad, a la dignidad, a la salud, a la igualdad de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes y de las personas con capacidad de gestar. Y por tanto tiene que ser revisado y tiene que ser derogado, ampliándose la posibilidad de acceder a un aborto para todas las mujeres víctimas de violencia sexual. Finalmente, nuestra acción contempla una petición de medidas cautelares, que quiere decir que queremos evitar que este derecho se siga violando y por eso estamos pidiéndole a la Corte dos medidas concretas. La primera, que mientras decide sobre si es constitucional o no el aborto por violación, suspenda la sustanciación de todos los procesos penales contra las mujeres por aborto. Y la segunda es que efectivamente comience a brindar servicios, porque la vida y la salud de las mujeres corre riesgo en la clandestinidad. Y mientras de ellos definen, las mujeres están muriendo, están enfermando y están siendo presas por esta inconstitucionalidad que ya existe, ¿no? Entonces eso es lo que queremos que se resuelva el día de mañana. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la Corte Constitucional para dar el respectivo trámite y cuánto tomaría? Bueno, primero debe existir, sin embargo, la voluntad de justamente abordar esta demanda, de tramitarla. Sí, bueno, lo primero que tiene que suceder es que, bueno, nosotras estamos pidiendo un criterio de priorización para que la demanda se conozca de manera urgente. No se respete el orden cronológico porque el tema de la penalización del aborto por violación afecta principalmente a niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar menores de edad. Y nuestra ley establece que ellas tienen derecho, si quieres, a la protección especial y al bienestar superior. Y por lo tanto, todas las demandas que tengan que ver con sus derechos humanos tienen que conocerse prioritariamente. Y a la vez estamos planteando que las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual tienen derecho a protección reforzada, lo cual también implica que cualquier demanda que tenga que ver con sus derechos tiene que conocerse de forma prioritaria. Entonces, lo que queremos es que la Corte conozca esta demanda este año, que de alguna forma la acumule con las otras demandas que existen y que se pueda debatir el tema de aborto por violación este año, porque es urgente para la protección de la vida, de la salud y de la integridad de las mujeres, de las niñas y de las personas con capacidad de gestar, ¿no? Y esperamos que la Corte lo que haga es asumir su rol histórico, conocer esta demanda y declarar la inconstitucionalidad, si quieres, de la frase de una mujer que padezca con discapacidad mental, para que efectivamente todas las mujeres que han sido víctimas y sobrevivientes de violencia sexual podamos acceder a un aborto legal y seguro en nuestro país. Muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos, por compartir tu experiencia y también la experiencia de Surcuna.
Muchas gracias también, Belén. Gracias, Ana. Y queremos anunciarles que la forma en la que vamos nosotras a realizar el sorteo es a través de sus publicaciones. Comparte el anuncio del próximo 20 minutos por el aborto que se va a realizar este jueves 12 de noviembre, igual a las 6 de la tarde. Etiqueta a tus amigas, a tus amigues y a las cuentas de Facebook e Instagram de Aborto Libre Ecuador y La Periódica. Pero también nos queremos despedir realizándote una segunda invitación. Como ya lo decía Ana de Surcuna y como también nosotros lo habíamos nombrado, mañana es un día importante porque mañana se presentará ante la Corte Constitucional la acción que nos acaba de detallar Ana. Y para ello, además, varias organizaciones, varias mujeres nos vamos a movilizar en todo el país. La cita es a las 9 de la mañana. En el caso de Quito será en la Corte Constitucional que se encuentra en la José Tamayo y Lizardo García. José Tamayo y Lizardo García en los exteriores de la Corte Constitucional, mañana martes a las 9 de la mañana. En Guayaquil la concentración será en la Plaza San Francisco, esto es en las calles 9 de octubre y Pedro Carbo, igual a las 9 de la mañana. En Machala, provincia del Oro, será en los bajos de la Corte de Justicia de Machala, que se encuentra en Rocafuerte y Guayas. En Cuenca será en el Parque de la Madre, en el Monumento de la Madre por decisión, que está en la avenida Florencio Astudillo y Federico Malo. En el caso de Cuenca, la concentración iniciará a las 8 de la mañana. En Esmeraldas será en el Parque Central de Esmeraldas, esto es en la calle Bolívar y Sucre, frente a la municipalidad. En Lago Agrio será en el centro La Puerta Violeta. La dirección en Lago Agrio es Venezuela y Guayaquil, esquina igual 9 de la mañana. Mientras que en Loja también habrá una concentración y la dirección, en Loja será en el Consejo de la Judicatura, en Colón, entre Bolívar y Sucre, igual 9 de la mañana. Ven con tu pañuelo verde, súmate y gritemos, decidir es mi derecho. Y nos volvemos a encontrar el día jueves en un nuevo 20 minutos por el aborto.